Hola, mucho gusto. Les saluda el doctor Juan Bautista Frías Guerra, médico internista, experto líder en salud integral de la EPSI Anasguayú. Hoy estamos aquí para hablarle sobre el cambio climático y los efectos que produce en nuestra salud. Antes tenemos que decirle que el uso de hidrocarburos, la industrialización acelerada y demás fenómenos del desarrollo de la humanidad son las principales causas para que se presente estos cambios climáticos. Esto hace que se presente también aumento del calor, las inundaciones, época de sequías, los huracanes, aumento en temporada de frío, la contaminación del aire ambiental y la exposición a los rayos ultravioleta, a los rayos del sol. Estos son factores secundarios al cambio climático. Esto hace que, sobre todo en nuestro país, Colombia, se incremente, y más en nuestro departamento La Guajira, por su ubicación geográfica. La OMS se está calculando que para el año 2030-2050 van a existir 250.000 fallecimientos adicionales secundarios a estos cambios climáticos, cambio de temperatura, y que esto pues aumenta la cantidad según la región en la cual nos encontremos. Dentro de estos cambios, de la aparición de las enfermedades, tenemos el incremento de enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo el Chagas, el paludismo y el dengue. Otras enfermedades que aumentan su incidencia, tenemos por ejemplo las enfermedades infecciosas en general, pero la demás incidencia tenemos las enfermedades respiratorias como el asma, también la bronquitis, la neumonía, sobre todo de origen viral, entre ellas el virus de la influenza, lo cual aumenta el número de hospitalizaciones e incluso de muertes en estos pacientes.